Dios. Gloria sea al Señor. A Él es a quien adoramos, a Él bendecimos. A ti, soberano Dios, sea toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y la adoración. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar. Gracias, Señor bendito. Ahora te pedimos, Señor amado, que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu buena palabra, ese consejo de vida, Señor, que viene, Señor, de tu corazón para cada uno de nosotros, tus hijos. Danos, Señor, oídos para oír, danos un corazón, Señor, humilde para entender. Y danos, Señor bendito, aquella mansedumbre y sabiduría, Señor del cielo, que solamente viene de lo alto. Padre eterno, mientras tu palabra sea expuesta, Señor, que tu Espíritu Santo la haga vida dentro de nuestros corazones, oh Dios del cielo, y que obre el propósito para el cual tú la envías, Señor, en esta noche, Señor bendito. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por cada uno de los que nos acompañan, Señor bendito, a través de esta transmisión. Pedimos que tu Espíritu Santo sea, Señor, en cada uno de sus hogares, Señor, haciendo, Señor bendito, esa obra, Señor, que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en nosotros. Padre eterno, gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gracias. Amén, gloria sea al Señor, hermanos. Agradecemos al Señor por su misericordia, su bondad. Quiero en esta noche compartir con ustedes este tema, cual titulaba Fortaleza en el Espíritu. Y vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del verso 9 al 11. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1, verso 9 al 11. Y dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Le damos gracias al Señor por su misericordia y porque nos permite todavía tener acceso a la lectura de su palabra. Lo que yo quiero hablar en esta noche es acerca de esa importancia, acerca de la obra del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros como creyentes. Y leía esta porción de la Escritura y estaba hablando acerca del bautizo que Jesús recibe de parte de Juan el Bautista. Y dice literalmente en el verso 10, y luego dice: cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La palabra del Señor nos enseña que Jesús mismo no comenzó su ministerio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Porque después de que Él tiene esta experiencia, después de que Él es bautizado, después de que el Espíritu de Dios desciende sobre Él, inmediatamente Jesús es llevado a ser probado, a ser tentado. Y luego comienza su ministerio. Pero la palabra del Señor relata claramente de que el Señor mismo, hablando de Jesús, no comienza aquel plan, aquel propósito, aquella obra por la cual había sido enviado, sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo, ya que éste lo iba a capacitar, éste lo iba a habilitar para desarrollar la obra para la cual él había sido enviado. ¿Sabe? Es por tal que ustedes y yo necesitamos esa llenura del Espíritu de Dios antes de enfrentar las circunstancias por las cuales
tenemos que pasar o teníamos que pasar o vivir en nuestra vida como hijos de Dios y en nuestro caminar con el Señor. Nos enfrentamos a diversas pruebas, nos enfrentamos a diversos desafíos, nos enfrentamos a diversas tentaciones y a circunstancias que van a poner nuestra fe en una situación bastante difícil. Cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor, cada uno de nosotros como hijos de Dios, hemos enfrentado pruebas, hemos enfrentado adversidades, hemos enfrentado momentos difíciles en los cuales nuestra fe ha tambaleado, en las cuales nuestra fe se ha visto probada. Y esto no iba a ser la excepción o la acepción en el Señor. Y luego dice el verso 12 de ese mismo libro, o vamos a ir mejor a Lucas, que lo relata de una manera más extensa, Lucas capítulo 4, leyendo desde el verso 1 en adelante, dice de esta manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces, después de que había tenido aquella experiencia en el bautizo en las aguas, en el bautizo en la llenura del Espíritu Santo, es inmediatamente llevado. Por eso es que Lucas relata en el capítulo 4, el verso 1, dice: Jesús dice lleno del Espíritu Santo. Mire, porque lo que el Espíritu Santo hace en la vida del Hijo de Dios, en la vida del creyente, es que nos prepara antes de la prueba. Hermano, te prepara a ti, me prepara a mí, nos fortalece antes de aquella adversidad. Y sabes, esta es la razón por la que en la mayoría de sus veces, cada uno de nosotros como hijos de Dios, tambaleamos ante las tentaciones, caemos ante las pruebas, menguamos ante el pecado, porque nos hace falta esa llenura del Espíritu de Dios. Eso tiene que ser, como te decía el domingo, constantemente, tiene que ser diariamente de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo prepara a Jesús para ese enfrentamiento o confrontamiento que va a tener en el desierto. Y dice literalmente que fue llevado allí para ser tentado por el diablo. Y no comió nada, dice. No comió nada por 40 días ni bebió nada. Así es de que literalmente en su condición humana, imagínense cuál habrá sido la condición del cuerpo de Jesús después de estar en ese lugar sin comer, sin beber. Obviamente a los 40 días era ya una persona debilitada, era una persona tal vez que comenzaba tal vez a pensar o a ver situaciones tal vez incoherentes. Mas sin embargo, el Espíritu de Dios lo fortalece con ese propósito, lo fortalece con esa llenura que viene de parte de Él, para que Él pueda enfrentar, para que Él pueda de alguna manera buscar aquella dirección, buscar cómo tenía que enfrentar esa adversidad. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, queremos enfrentar la prueba con nuestras propias fuerzas? ¿Cuántos de nosotros queremos vencer la tentación, hermanos, con nuestras propias habilidades? Y vemos que no es así. Nos damos cuenta de que siempre, van a causar estragos en nuestra vida, siempre van a causar desequilibrios tal vez espirituales dentro de nuestro ser. Y dice que después de esos 40 días, después de que él no había comido ni bebido nada, verso 3 dice: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego le sigue diciendo:
Verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Mire, el diablo, dice: porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El verso 12 dice: respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el verso 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Mire, esto es bien importante de que tú y yo lo entendamos. Por un tiempo. No lo dejó ya para siempre, no, por un tiempo. Pero quiero hablarte de cómo el Espíritu Santo de Dios había fortalecido al Señor, para que en aquella humana debilidad, en aquel cuerpo en el cual se encontraba Él, que es semejante al nuestro, sin pecado obviamente, pero semejante al nuestro, débil, se cansa, le da sueño, se irrita, se incomoda, podía enfrentar en su cuerpo todas aquellas debilidades o reacciones que cada uno de nosotros tenemos al pasar 40 días sin comer y sin beber. Pero el Espíritu de Dios había fortalecido de tal manera al Señor que comienza aquel ataque del enemigo, comienza a levantar aquella adversidad delante de él. Y es bien importante que entendamos cómo el enemigo opera, cómo el enemigo va a llegar a la vida del Hijo de Dios, cómo va a llegar a tu vida, cómo se va a acercar a mi vida. Primeramente se va a aprovechar de aquella necesidad humana. Sabía de que Jesús estaba en un cuerpo humano, sabía que estaba en un cuerpo que necesitaba alimento, necesitaba hidratarse, necesitaba líquido para hidratarse. Satanás sabía que Jesús estaba en un cuerpo semejante al del hombre. Y por eso es que aprovecha aquella necesidad humana, tuvo hambre. Y obviamente no es de señalar, de juzgar a Jesús por haber sentido hambre después de 40 días, ¿verdad? Y se acerca el enemigo y lo primero que le dice: di a esta piedra que se convierta en pan. El enemigo va a venir y siempre va a querer tocar aquellas necesidades humanas que ustedes y yo tenemos. Mire, y para eso cada uno de nosotros necesitamos conocer aquellas necesidades humanas, pero también aquellas debilidades las cuales el enemigo va a tratar de atacar o va a tratar de utilizar en contra tuya. Y lo primero que le dice es de que convierta aquella piedra en pan si es hijo de Dios. Pero Jesús, entendiendo la trampa del enemigo, o entendiendo aquella maquinación del diablo, le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos fortalece, hermano. Mire, cuando nosotros leemos la palabra del Señor trae fortaleza a nuestra vida. Cuando ustedes y yo, hermano, comenzamos a leer la Escritura, comenzamos a llenarnos de la palabra del Señor, obviamente sabemos que esa palabra tiene poder, sabemos que esa palabra tiene autoridad, porque ha sido dada por la boca de Dios. Y Jesús sabía eso. Y Él le dice: escrito está. Pero qué tan importante es decir escrito está, hermano. El problema es que cuando no leemos la Biblia no sabemos absolutamente nada de lo que está escrito ahí.
y simplemente mencionamos, no, así como dice el hermano tal o así como dice el pastor tal. No, cuando tú dices escrito está, esa palabra tiene autoridad porque es palabra de Dios. Entonces Jesús inmediatamente le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Hermano, ¿cuántas veces el enemigo ha querido, aprovecharse de esas necesidades por las cuales pasamos en ciertas ocasiones, por las cuales nos vemos tentados en algunas situaciones de nuestro caminar o de nuestro diario vivir? Pero qué bendición es poder decirle escrito está, porque te puede decir, mira, haz esto y vas a salir rápido de esta situación. Y qué bendición es decir, no, escrito está, el Señor es mi proveedor y nada me faltará. ¿Verdad? Qué bendición es poder decirle, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque está escrito, hermano. Pero obviamente necesitamos llenarnos de esa palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios lo que viene a hacer es vida, esa palabra dentro de ti y dentro de mí, para utilizarla en el momento que es necesario, en el momento que la adversidad se fortalece contra ti o contra mí. Mire, pasa la primera adversidad el Señor, pero luego el enemigo no se va a quedar quieto, no se va a quedar tranquilo. Y dice el verso 5 que lo lleva a un monte, lo lleva a un alto monte y le muestra, dice, en un momento todos los reinos de la tierra. Y mire lo que le dice el diablo, que el Señor lo reprenda. Dice, a ti te daré toda esta potestad. Mire a quién se la está ofreciendo, hermano. Aquel por el cual dice la palabra que por él fueron hechas todas las cosas y para él. Y ahora se la está ofreciendo, pero en cierta manera el enemigo tenía razón. Porque ustedes saben que en el huerto del Edén el primer hombre negoció eso que le había entregado Dios o Jehová Dios a él. Y obviamente Satanás gana aquella potestad, gana aquella autoridad, si quieres llamarla de esta manera, porque él dice, a ti te daré toda esta potestad, porque a él se le había sido entregada. Y por eso es que el Señor venía, ¿verdad?, a recobrar aquello que se había perdido. Entonces el enemigo lo que le está diciendo a Jesús es obvio de que él tenía derecho, él tenía autoridad sobre los reinos de la tierra. Y por eso le dice en el verso 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada. No había sido entregada a él por Dios. No fue Jehová Dios el que le entregó esa potestad a Satanás. Nosotros sabemos quién fue el que le entregó eso al enemigo, ¿verdad? Fue Adán, fue Eva en el huerto del Edén, cuando ellos accedieron a aquel engaño preparado por el enemigo. Y dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy o se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mire a quién le está pidiendo el diablo que el Señor lo reprenda, de que se postre delante de él y lo adore. Ahora bien, ¿qué te habla esto a ti y a mí, hermano, como hijos de Dios? ¿Sabe? Muchas veces el enemigo te va a proponer soluciones rápidas. Te va a proponer soluciones rápidas. Te va a decir, mira, haces esto y este negocio y sales rápido de tu deuda financiera. Cuando nosotros sabemos de que eso no es ni agradable a los ojos de Dios, ni es algo que como hijos de Dios necesitamos y tenemos que hacer. Y muchos accedemos, hermano. Lamentablemente muchos caen en esa red del enemigo. Mire, les ofrece, qué sé yo, una vía más rápida para salir de aquella situación. Les da una salida o una solución rápida. Porque lo que le estaba diciendo al Señor, la gloria de los reinos te daré. Y acuérdense que Jesús había venido a eso, a quitarle esa potestad, ese derecho al enemigo. Pero no por fuerza, sino a través de la justicia divina de Dios. No había venido a pelear de poder a poder con Satanás, hablando de poderes espirituales, sino que había venido a quitársela a través de la obediencia, a través del sacrificio, a través de su caminar, a través de su manera de vivir
que Él iba a mostrar el camino a aquellos que creeríamos en su nombre, como lo hemos hecho hoy. Pero déjeme pensar un poco. Quizás Jesús hubiera dicho, bueno, ¿qué voy a perder? O sea, si lo adoro, me va a entregar todo esto que he venido a recobrar y problema resuelto. Hermano, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas por buscar una solución rápida ahora se ven en una situación más difícil que en la que estaban antes? ¿Cuántos nos vemos ahora en una adversidad todavía más difícil o mayor que con la que comenzamos? Y seguimos luchando con ella, por buscar esa salida rápida, por buscar aquella solución que el enemigo ofrece para salir rápidamente de aquella adversidad o de aquel problema o de aquella situación difícil. Mire, la gloria de los reinos le ofrece al Señor, pero le pide que se postre, le pide que lo adore y se lo va a entregar, van a hacer de él. Pero el Señor le responde, verso 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire qué bendición es poder decir eso, hermano. Mire, pararse ante la tentación, pararse ante la adversidad, pararse ante aquella salida rápida que el enemigo pone delante de ti y decirle: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿cuántos hemos menguado en el servicio a Dios? ¿Cuántos nos hemos apartado, hermano, de nuestros privilegios y ministerios? Ahora podemos usar como excusa la pandemia, la limitación de personas en los locales. Pero sabes, yo te lo he venido diciendo desde el día que comenzó esta situación, desde el año pasado. Esto lo único que vino a hacer es a sacar a luz lo que había dentro de las iglesias. Esto lo único que vino a hacer es a sacar a luz cómo era nuestra relación con Dios. Esto lo que vino a sacar a luz es aquello que había dentro de nuestro corazón. Y hay quienes dicen: no, pues yo me he descuidado un poco en la búsqueda del Señor porque hoy ya no puede ni reunirse uno. Y yo me recuerdo que se lo dije antes de que viniera esta situación, de que íbamos a anhelar aquellos servicios que nosotros teníamos, de que íbamos a desear estar en la casa de Dios y adorarlo y bendecirlo con esa libertad con la que antes lo hacíamos, hermano. Y se lo dije no porque a mí se me plació decirlo, no, porque así el Señor me lo habló y me dijo que iba a suceder, y ha sucedido. No por mis palabras, sino por palabra del Señor. Esto ha venido a sacar a luz aquella realidad que ha habido en el corazón del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Hemos buscado salidas rápidas, hemos buscado soluciones rápidas. Y qué triste es hoy que queremos también de alguna manera buscar un crecimiento espiritual rápido. No, no es así. No es así. Se tiene que ir, hermano, desarrollando, se tiene que ir llevando poco a poco, se tiene que ir llenándose de esa presencia del Espíritu de Dios, llenándose de esa palabra de Dios, entendiendo aquella voluntad de Dios. Pero ¿cuántos, hermanos, queremos inmediatamente llenarnos de tanto conocimiento, llenarnos de tanta sabiduría? Y por último, no entendemos ni lo que estamos hablando ni lo que estamos diciendo. Soluciones rápidas, salidas rápidas. El diablo le ofrece al Señor la gloria de los reinos de la tierra. Y dice que a quien Él quiere se la da. Mire, es triste cuando uno oye, hermanos, tal vez testimonios de personas que lamentablemente y tristemente vienen y hacen pactos satánicos para recibir un beneficio, para recibir tal vez, qué sé yo, hermanos, riquezas materiales. Por eso es que la palabra del Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo pero perdiese su alma? ¿De qué le sirve eso? ¿De qué sirve, hermano? O sea, que seas una persona popular, conocida en el círculo terrenal o en el círculo de este mundo, si al final vas a quedar fuera de las mansiones eternas. ¿De qué sirve? Por eso es que las soluciones rápidas que el enemigo pone delante del Hijo de Dios, hermanos, no van a traer un final feliz, no van a traer un final conforme a la voluntad y al propósito de Dios.
¿Acaso el Señor no puede sacarte de una situación inmediatamente? ¿Acaso el Señor no puede cambiar una adversidad inmediatamente? ¿Acaso el Señor no puede poner su mano sobre un cáncer y sanarlo? ¿Acaso no puede poner el Señor riñones nuevos, pulmones nuevos, un corazón nuevo, hermano? Un hígado nuevo, un páncreas nuevo. Si Él nos formó, Él nos hizo. Y Dios no ha cambiado, Él es el mismo. Sin embargo, a veces buscamos aquella salida rápida. Es triste cuando yo recuerdo la historia de Saúl, del rey Saúl. Cuando él ve de que Dios no le responde, cuando él trata de muchas maneras buscar el rostro de Jehová. Y ya Samuel ya había muerto. Y mire qué es lo que hace este hombre. Va a buscar las adivinas. Va a buscar a aquellas mujeres que es bruja, es adivina, de los cuales él se había deshecho. No hay nada más triste oír que un hijo de Dios vaya a que le lean las cartas, a que le lean las manos, de que crea todavía en el horóscopo, que esté leyendo a ver qué dice su horóscopo para este día. Esa es mentira, hermanos, del diablo. El único que tiene palabra de verdad es Dios. Lee su palabra. Lee su palabra, llénate de la palabra de Dios y pídele al Espíritu Santo que la haga vida dentro de ti. Pero no hay salida rápida, no hay solución rápida que el enemigo ponga delante de ti que vaya a traer un final satisfactorio para tu vida. Jesús le dice en el verso 8, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué bendición sería, hermano, de que cada uno de nosotros como hijos de Dios nos parásemos sobre esa palabra firme. Y a pesar de las adversidades y a pesar de las situaciones difíciles y a pesar, hermano, de las pruebas, podríamos decir: Señor, solo a ti te adoraré y solamente a ti te serviré. Pero ¿cuántos se han apartado del camino del Señor? ¿Cuántos andan buscando popularidad o ser conocidos? ¿Cuántos quieren hablar cosas nuevas que no entienden las personas ni ellos mismos las entienden? Porque buscan el ser conocidos, buscan simplemente el salir de aquella, quizá podríamos decir, proceso de aquel trato que el Señor está dando a tu vida y a mi vida. Soluciones rápidas. Le ofrece la gloria de los reinos, pero el Señor no es movido por eso. Luego dice el verso 9: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Ahora aquí quiero detenerme un poco con ustedes, porque mire, Satanás, que el Señor lo reprenda, usa también esta palabra y dice: porque escrito está. Y lo que él dice está escrito, hermano. Mire, dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Eso está en el Salmo 91, verso 11 y 12, tú lo puedes leer. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora bien, ¿cuál hubiera sido tu reacción si tú oyes al diablo, que el Señor lo reprenda, o decirte: escrito está? Tú podrías haber dicho: bueno, es cierto, está escrito. Pero ¿por qué razón Jesús no accede a hacer eso que Él está pidiendo? Mire, lo que le está pidiendo es que se arroje del templo, que se eche de ahí abajo, porque lo lleva al pináculo, lo lleva a la parte más alta del templo. Y le dice: porque escrito está. ¿Sabes? Utilizar la palabra de Dios para un beneficio propio, hermano, es abominable delante de los ojos de Dios. ¿Cuántas personas usan la palabra de Dios para buscar un beneficio propio? ¿Cuántas personas usan la predicación para buscar un beneficio propio? ¿Sabes? Cuando yo leía esto, cuando el Señor me llevaba a esta realidad, utilizar la palabra de Dios para un beneficio propio, Satanás no estaba buscando, o sea, ver de que esa palabra se cumpliese en Jesús, ver de que verdaderamente era el Hijo de Dios. No, lo que él estaba haciendo era tentando al Señor a hacer aquello. Mire cuántas personas muchas veces usan la palabra de Dios simplemente para ofender, para dañar, para lastimar a otros. No para edificar, no para restaurar, no para exhortar.
no para aconsejar en amor, como dice la Escritura, sino para ofender, para lastimar, para dañar. A veces, hermano, hay predicaciones que a veces uno comparte o oye o escucha, y a veces más que una predicación pareciera como que aquella persona se está desahogando de algo que internamente lleva. Cuando uno utiliza la palabra de Dios para un beneficio propio, es abominable a los ojos de Dios, porque no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Mire, y Satanás le dice, escrito está, escrito está. ¿Por qué razón Jesús no cae en esa trampa del enemigo? ¿Por qué razón el Señor no cae en esa red que el enemigo tiende delante de él? ¿Sabes? Ese mismo salmo dice que Él nos librará del lazo del cazador, que Él nos guardará de la red del destructor. Ese mismo salmo lo habla. Y Jesús dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está. Mire, por no decirle escrito está, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, porque sabía lo que el enemigo estaba tratando de hacer. Las intenciones detrás de aquellas palabras, Jesús inmediatamente las entendió. Jesús inmediatamente comprendió, pues sabía de la boca de quién venía. Sabía quién es el que estaba utilizando la palabra para desafiarlo a acceder o a hacer lo que él estaba pidiendo. Y te lo repito, y te lo vuelvo a repetir porque esto me lo hablaba varias veces el Señor a mí, porque me permite también compartir su palabra. El utilizar la palabra de Dios para un beneficio propio es abominable a los ojos del Señor, hermano. Por eso es que dice que aquel que le agregue o le quite va a traer esas consecuencias sobre su vida y sobre su casa. Porque esta palabra es santa, es palabra del Señor. Es palabra de Dios, hermano. Pero cómo el enemigo la estaba transversando, cómo el enemigo la estaba utilizando para un beneficio propio. Y eso se puede oír en este tiempo. Y no es nada nuevo. Ustedes saben, desde antes del tiempo, desde la iglesia primitiva, se levantaban falsos maestros, se levantaban falsos profetas, falsos pastores, que engañaban al pueblo de Dios. Y el engaño sigue hasta este tiempo. Lo único que hoy es más sofisticado, por eso es que aquel que no se llena del Espíritu de Dios, que no se llena de la palabra de Dios, va a caer fácilmente en esa red del enemigo. Va a caer fácilmente en esa trampa del enemigo. Yo le decía a un joven este día, hablando acerca de la Escritura, y él me hacía una pregunta. Yo le decía, ¿sabes? Cuando yo escucho a alguien que me dice, no, así como dice el pastor fulano, así como dice el pastor tal, no, cuando tú me digas así como dice la Escritura, así como dice la palabra de Dios, porque lo que tiene autoridad no es la palabra de ningún pastor, sino la palabra de Dios. Eso es lo que tiene autoridad, hermano, la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces le dije, tú llénate de la palabra de Dios, tú pídele al Espíritu de Dios que te dé esa sabiduría, ese entendimiento, que te haga entender lo que Dios está hablando a tu vida a través de su palabra. Y dice el verso 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús, dice verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué te enseña esto a ti y a mí? ¿Sabes? Lo que a mí me enseñaba es que al superar las pruebas, al superar aquellas adversidades a través de la llenura del Espíritu Santo, esto nos promueve a seguir avanzando, hermano. Esto nos promueve a seguir creciendo. No nos deja estancados ahí en la prueba. No te deja, hermano, ahí encerrado en aquella situación difícil. No, cuando tú, lleno del Espíritu Santo, enfrentas aquella prueba, la superas. A seguir desarrollando ese propósito por el cual
el Señor te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Pero sabes, el Señor, además de ser lleno del Espíritu Santo, fue fortalecido por Él, fue fortalecido por el Espíritu de Dios para ser guiado a enfrentar el desafío en contra del diablo. Porque fue el Espíritu Santo el que lo fortaleció para ir a enfrentar ese desafío con el enemigo. Mire, la razón más común por la cual el Hijo de Dios es vencido por las tentaciones, por la cual el Hijo de Dios es vencido por el pecado, por la cual el Hijo de Dios es vencido por las debilidades, es porque descuidamos el llenarnos cada día del Espíritu Santo. Y nos enfrentamos débiles, hermano. Miren, nos enfrentamos débiles ante aquella prueba. Nos enfrentamos débiles ante aquella adversidad. Nos enfrentamos débiles, hermano, ante aquella tentación que el enemigo pone delante de ti. Espiritualmente hablando, nos enfrentamos débiles. Mire, viene el problema, viene la adversidad, viene aquella situación que el enemigo levanta. Y cuando tú quieres decir, no, escrito está ahí, hermano, y no te pasa absolutamente ninguna palabra de Dios por tu mente ni tu corazón, ni tampoco eres sensible a aquella voz del Espíritu de Dios que te va a decir, di esta palabra, porque no hemos leído ni la Escritura. Mire, nos enfrentamos débiles espiritualmente hablando o en nuestras propias fuerzas. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 7. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 7, a mí me llamaba la atención cuando leía esto, lo que se da aquí, hermano. Aquí no está hablando de milagros, aquí no está hablando, hermanos, de poner las manos sobre los enfermos y que estos sanaban. Aquí no está hablando, hermanos, de que hablaban en lenguas nuevas o angelicales. No, aquí está hablando de alguien que está siendo apedreado, de alguien que está siendo martirizado, o sea, por aquello en lo cual él creía. Y en el verso 51 del capítulo 7, dice de esta manera: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, dice, resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora, dice, habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Mire el riesgo de menospreciar el Espíritu Santo de Dios, hermano. Mire el riesgo de menospreciar esa llenura del Espíritu de Dios. ¿Sabe desde cuándo el Señor está hablando de que nos llenemos de su presencia, de que nos llenemos de su Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque la prueba viene, hermano. El momento difícil, el momento adverso se acerca y se acerca aceleradamente. ¿Cómo te vaya a encontrar a ti? Eso depende de ti. ¿Cómo te vaya a hallar espiritualmente hablando? Eso depende de ti. No creas que por estar encerrado en tu casa, no creas, hermano, que porque ahora nos toca ver, o sea, las predicaciones a través, o sea, de una pantalla, el enemigo no sabe dónde te puede encontrar o dónde me puede encontrar a mí. Claro que sí sabe. Porque aunque cada uno se quede encerrado en su casa y empiece a hacer culto en su propia casa, el enemigo sabe a dónde encontrarnos a cada uno de nosotros. Y ahí va a llegar a probarte, ahí va a llegar a tentarte, ahí va a llegar a levantar la adversidad delante de ti, delante de mí. ¿Cómo te vaya a encontrar espiritualmente hablando? Eso depende de qué tan diligente seas para poner por obra la palabra del Señor. Mire, Esteban le está hablando a este pueblo que está delante de él, a este pueblo de Israel. Y Esteban le habla, hermano, y le narra toda la historia. Si tú quieres leer todo el capítulo 7, puede leerlos, trae por toda la historia del éxodo, del peregrinaje, lo lleva, hermano, hasta ese momento cuando les habla de esta manera. Y él no le está diciendo a gente que no conoce, él no le está hablando a gente que nunca había escuchado
de estas profecías que habían sido dadas por la palabra de Dios, de cómo iba a venir el Señor y qué es lo que Él iba a venir a hacer. Le estaba hablando a aquellos que habían recibido la ley. Y le dice en el verso 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El menospreciar la importancia del Espíritu Santo va a traer consecuencias a tu vida espiritual, hermano, porque si es que hay vida espiritual, porque sin el Espíritu Santo, hermano, no hay vida espiritual en nosotros. Es Él el que habilita nuestro espíritu a buscar de Dios. Es Él el que en nuestro propio yo no podemos, hermano, y ni queremos buscarlo. Por eso es que la palabra del Señor dice que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Esteban estaba hablando a este pueblo, estaba hablando a esta gente, porque le habían preguntado. Y ya en estos últimos quizás momentos, Él les habla claramente y les dice lo que tenía que decirles. Mire, menospreciar la importancia del Espíritu de Dios en tu vida como creyente, en tu vida como hijo de Dios, en tu vida como cristiano, te va a traer consecuencias difíciles cuando estés ante la adversidad, cuando estés ante la prueba, cuando estés ante la tentación, cuando el enemigo venga a probarte o a tentarte, porque el enemigo tienta. El que prueba es Dios, pero el enemigo viene a tentar. Dice, Él tentó a Jesús. Y mire, si el Señor mismo fue lleno del Espíritu Santo antes de ir y enfrentar la tentación, ¿cuánto más nosotros, hermano? ¿Cuánto más ustedes y yo necesitamos llenarnos de esa presencia del Espíritu de Dios? No menosprecies la importancia del Espíritu Santo en tu vida. No menosprecies la importancia de la llenura del Espíritu de Dios en tu vida. Verso 54 sigue diciendo, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban dice, ¿qué dice? Lleno, mire, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A pesar de que sabía lo que estaba a punto de enfrentar, a pesar de que veía, hermano, el rostro de aquellas personas que lo rodeaban. Ahora yo te pregunto a ti que estás aquí, hermano, y los que están a través de la cámara, ustedes pueden responderlo también. Tú sabes cuando alguien a tu alrededor está a punto de atacarte, está a punto de hacerte mal. Claro, se puede ver en su rostro, se puede percibir, o sea, que hay un ambiente hostil, que hay un ambiente, hermano, en el cual tu vida corre riesgo. Esteban estaba en medio de ese ambiente, pues dice que en sus corazones se enfurecían y crujían los dientes contra él. O sea, obviamente estaban enojados, estaban llenos de ira, estaban llenos de cólera o de enojo. Pero mire lo que Esteban mira. Mire, no puso su mirada en el rostro de aquellos que están enojados. Como aquellos hermanos que dicen, hermano, ¿y por qué dejó ir a la iglesia? Es que ahí la gente solo enojada pasa, vi que ni lo saludan a uno. Y le mira la cara al pastor enojado, le mira la cara al que está dirigiendo la alabanza enojado. Hermano, eleva tu mirada hacia el Señor. Mira los cielos, dile, Señor, yo he venido a adorarte a ti, he venido a buscarte a ti. He venido a llenarme de tu presencia. Esteban dice que lleno del Espíritu Santo, mire, hasta para eso tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. Yo necesito la llenura del Espíritu Santo. Ahora yo entiendo, hermano, de que aquella frase que muchos utilizamos cuando venimos a la iglesia y decimos, no, voy a ir a llenarme del Señor. No, tienes que venir lleno de la presencia del Señor para adorar a Dios. Porque si no venimos llenos de esa presencia, comenzamos a ver quién aplaude, quién no aplaude, quién se está durmiendo, quién está texteando, y empezamos a ver tantas cosas que no necesitamos estar viendo, sino que necesitamos tener nuestra mirada puesta en el Señor.
Pero sin embargo, al estar viendo a nuestro alrededor, todavía queremos sentir la gloria de Dios. Mire cuántos hermanos entran vacíos y se van más vacíos de lo que entraron. Y luego se van diciendo, no sentí nada en ese culto. No, el culto no es para sentir, sino para darle al Señor gloria, honra y alabanza de aquello de lo que tú te has llenado, de su presencia, del Espíritu Santo de Dios. Esteban dice que lleno del Espíritu Santo, verso 55, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero mire cuál fue la reacción de ellos, verso 57. Pero ¿qué te habla esto? Déjame hacer una pausa. ¿Qué te habla esto de la actitud de Esteban, hermano? De que sabía que estaba en medio de un pueblo hostil, sabía de que estaba en riesgo de ser apedreado. Él no sabía qué decisión iban a tomar estos hombres, pero de seguro quizás ya podía percibir las intenciones de ellos. Pero él levanta su mirada. ¿Sabes? Lo que esto te habla a ti y a mí es de que en medio de la prueba, en medio de la adversidad, tiene que haber una convicción firme. Tiene que haber una convicción firme a quien adoramos, a quien buscamos, a quien tú y yo le hemos entregado nuestra alma, nuestra vida. Es a Cristo Jesús nuestro Señor. Pero hermanos, si cambiamos por cualquier situación o por cualquier adversidad, mire cuántos hermanos hay, hermanos, que solamente son emociones. Sienten tal vez un mensaje, o sea, que habló y dicen, no, ahora sí, Señor, ahora sí voy con todo. Y ya luego al siguiente servicio ya no lo ves. Y digo, ¿qué pasó? Hermano, es que viera los problemas que se levantaron. Y cuando yo le dije al Señor que ahora sí iba con todo a buscarle, empezaron los problemas, empezaron las adversidades. Mire, antes había armonía en la casa, ahora solo hay pleito y solo hay contiendas. No, permanecer firme en medio de la adversidad. Aquella promesa que tú le has dicho al Señor, aquella promesa que tú le has dado al Señor, mantenerse firme y cumplirla. Llevarla hacia adelante. El Espíritu de Dios te llena para tener una convicción firme en medio de la prueba, hermano. No cambiar en medio de la adversidad. Imagínense si Jesús hubiera cambiado ante aquellas tentaciones del enemigo. Obviamente ustedes y yo no estaríamos aquí, porque aquel plan hubiera fracasado, hubiera fallado, aquel propósito por el cual Él había sido enviado. Pero verso 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le aplaudieron, lo amenazaron, no dice le apedrearon. Y los testigos, no de Jehová, sino dice, y los testigos pusieron sus ropas, para que no vaya a haber mal pensamiento, quiero aclarar. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Mire, comenzaron a apedrear a Esteban. Mientras él invocaba y decía, mire las palabras de Esteban, hermano. Mire lo que Esteban decía, y a dónde está el pastor y a dónde están aquellos hermanos y por qué me han dejado solo, y comenzó a quejarse. No, mire lo que dice Esteban, pero aquí está un Esteban lleno del Espíritu Santo de Dios. Dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira, hermano, o sea, ustedes dirán, bueno, pero es que ese Esteban quizás era un superhombre, que no era un hombre semejante a ti y a mí. Pero la diferencia es que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Estaba lleno de ese poder de Dios, estaba lleno de esa presencia de Dios. Miren lo que el Espíritu de Dios hace, hermano. Si ustedes dicen, bueno, quizás eran piedras de esas que salen en las películas que le tiraban, quizás no eran piedras. No,
está aquí escrito, está en la palabra de Dios. Dice que lo apedreaban. Y sabe, y si habían buenos beisbolistas en aquel tiempo eran los judíos, porque, hermano, apedreaban a todo aquel que hallaban en pecado. Mire, a la mujer que hallaron en pecado no la querían apedrear. ¿O no era esa la intención de ellos? ¿Por qué el Señor les dice, bueno, el que de ustedes esté limpio de pecado, tire la primera piedra? Y dice que uno a uno fueron dejando o tirando o arrojando aquella piedra. Pero mire Esteban, hermano, a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, te seré fiel hasta la muerte. Hermano, y nomás se levanta una media gripe, ya terminó ahí la fidelidad. Le decimos al Señor, Señor, te seré fiel hasta la muerte, no importa lo que venga. Solamente te ofrecen tiempo extra en tu trabajo y adiós el Señor. Pero le vamos a ser fiel hasta la muerte. Y el servicio y el privilegio queda ya a un lado. Pero mire, este hombre estaba siendo apedreado. Hermano, no estaba siendo tratado, o sea, livianamente. Pero en medio de aquello, dice que el clamor que él levanta, mire, Esteban no levanta su voz para que lo dejen libre. Esteban no levanta su voz para decirle a la gente que está alrededor, no vayan, o sea, reclamen a los derechos humanos de cómo me están tratando. No. Él le habla al Señor y le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y mire, y no se echó a correr, sino que puesto de rodillas, clamó a gran voz y le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hermano, ¿te suenan familiares esas palabras? ¿Quién las dijo en la cruz del Calvario? ¿Quién las dijo ahí cuando le digo, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen? Mire lo que el Espíritu Santo hace en nuestra humanidad, en nuestros cuerpos débiles, mortales, cuando tú y yo nos llenamos de esa presencia del Señor. Pero ahora decimos que estamos llenos del Espíritu Santo, hermano, y peleando uno con otro, contendiendo uno con otro, argumentando uno con otro. Porque sabes, luego te voy a enseñar que aún para exhortar y para ser exhortado se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Porque si tú no estás lleno del Espíritu Santo y exhortas, lo que haces es estar dañando, estás lastimando, estás transmitiendo tus ideas, tus pensamientos, tu posición. Y mucho menos que te quieran decir que estás equivocado o decirte algo. Solo me acuerdo de Pedro, o sea, el domingo, o sea, cuando él saca su espada. Que no me vayan a acercar a mí cuando ande con la espada, porque no sé qué es lo que pueda suceder. Mire, hasta para eso, para cuando uno es convenido o cuando uno es rectificado por alguien, tiene que estar lleno del Espíritu Santo con mansedumbre para oír, para escuchar a aquella persona. Y luego te lo voy a enseñar a la luz de la palabra, porque aquí está escrito también. Pero mira, Esteban, lleno del Espíritu de Dios, se pone de rodillas, clama a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y la Biblia dice durmió, porque saben que vamos a ser levantados y vamos a ser despertados de ese leve sueño, hermano, de ese leve dormir. El permanecer fiel hasta el final. Pero mire cuánto hermano hay que dice, no, yo no puedo, hermano. Mire, yo he tratado, pero no puedo vencer esto. Mire, yo no puedo dejar de mentir, yo no puedo dejar de tomar lo que no es mío, yo no puedo dejar. No es que no puedes, no quieres, es otra cosa. Porque ¿sabes lo que la palabra del Señor nos enseña? Ve conmigo ahí al libro de Filipenses para terminar. Le voy a pedir a Gabriel que pase, por favor. Filipenses capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Filipenses capítulo 4, verso 11 en adelante dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación.
Este es Pablo hablándole a los filipenses o a la iglesia en Filipo. Verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, mire lo que dice este verso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú no puedes dejar de ofender, si tú no puedes dejar de dañar, si tú no puedes dejar de practicar esa debilidad que siempre va y te toca y te vence, no es que no puedes, es que no quieres. Porque la palabra del Señor dice en el libro de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Él, hermano. Pero necesitamos llenarnos de su presencia. Necesitamos leer su palabra. Mire, es el Espíritu Santo quien nos fortalece en medio de nuestras debilidades, hermano. Es el Espíritu de Dios. Por eso lo llama el Consolador. Es el Espíritu de Dios el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades, pero a la vez nos prepara y nos capacita para poder enfrentar la adversidad. ¿Cuáles son las situaciones que estás enfrentando? ¿Cuáles son las circunstancias, hermano, que estás atravesando personalmente o familiarmente? Tú lo sabes. Pero llénate del Espíritu de Dios. Él te va a preparar, te va a capacitar para poder enfrentar la adversidad. Y una vez acabado el día malo, poder permanecer de pie y avanzando en el caminar con el Señor. Ponte de pie tú que estás aquí, hermano, y tú que estás ahí en la cámara. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él fortaleciéndonos. Por eso es que yo titulaba este mensaje: fortaleza en su espíritu. Fortaleza en el Espíritu Santo, porque es Él el que nos da la fuerza. Es Él el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Es Él el que nos ayuda a superar aquellas adversidades, aquellas tentaciones. Es Él el que nos da fuerza en medio de la prueba. Padre bendito, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor del cielo. Gracias, Señor amado, porque esto no es solamente porque lo he leído en las Escrituras o en tu palabra, sino que a través del caminar lo he vivido, lo he experimentado. Sé lo que es, Señor bendito, estar sin fuerzas para seguir adelante. Sé lo que es sentirse desanimado. Sé lo que es sentirse, Señor, traicionado. Sé lo que es hacer el bien, Señor, y recibir el mal en pago. Yo lo sé. Pero en cada una de esas áreas tú me has enseñado. En cada una de esas áreas me ha fortalecido tu Espíritu, Señor. Y sigue obrando en mi vida. Sigue obrando en mi vida, Señor del cielo. Porque sé, Señor, que mientras tú me tengas, Señor bendito, sobre la faz de esta tierra, necesitaré seguirme llenando de tu presencia cada día. Necesitaré esa llenura de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Ahora vemos mucho por lo cual entendemos porque el pecado nos vence, porque la tentación nos domina, y es porque necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Oro, Señor bendito, por todo lo que estamos aquí y aquellos que están viendo a través de esta transmisión, Señor, que despierte ese deseo en sus corazones de buscar esa llenura de tu Espíritu Santo y el conocimiento en tu palabra, Señor del cielo. Padre bendito, en el nombre de Jesús, porque sé, Señor bendito, que el engaño se ha levantado siempre, pero hoy, Señor bendito, está, Señor, en una manera más sutil. Por eso es que tu palabra dice que en los postreros tiempos, aún, Señor bendito, los escogidos correrán ese riesgo de ser engañados y extraviarse de su fe. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, bendito Dios, por cada familia de la congregación y por aquellos que nos están viendo, Señor, de cualquier parte. Señor amado, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas.
Que tu Espíritu Santo les haga entender que no es con sus fuerzas ni con sus habilidades, sino con tu Santo Espíritu. De que no son las soluciones rápidas y fáciles las que los van a sacar adelante, sino es tu mano poderosa. Padre bendito, te doy gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades. Gracias, Señor del cielo, porque en todo, Señor, he sido enseñado y sigo aprendiendo más, Señor del cielo. Te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que tú sigas, Señor, añadiendo gracias, Señor, bondad y favor a la vida, Señor, de tu siervo y a su casa, así como también a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de mis hermanos pastores y sus familias, y a cada familia en la congregación. Padre bendito, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, de tu llenura. Necesitamos cada día, Señor bendito, buscarlo, así como nuestro cuerpo, Señor, busca el agua para hidratarse. Así también necesitamos, Señor, de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Padre bueno, te doy gracias porque me ha fortalecido en medio de mis debilidades. Te doy gracias porque me has consolado, Señor, en medio de mis tristezas. Te doy gracias, Señor, porque me has levantado cuando he caído. Te agradezco, Señor, porque me has hecho reconocer mis debilidades y entender mis limitaciones. Si he permanecido de pie, ha sido por tu misericordia y por tu bondad. Padre bueno, te agradezco y te doy gracias, Señor del cielo, por la bendición y el privilegio que me das de servirte. Será, Señor bendito, hasta donde tú lo tengas así preparado para mí. Esa fue la promesa que te hice el día que te conocí. Hasta donde tú, Señor bendito, lo hayas preparado para mi vida. Porque esta carrera es hasta el final, Señor. Te pido también por cada uno de mis hermanos, por cada situación que estén pasando, Señor, personalmente o familiarmente, por situaciones tal vez de sus familias allá en sus países, que tú extiendas tu mano, Señor, de sanidad, que tú extiendas tu mano de provisión, que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad, y que lleves salvación a aquellos que no te conocen, Señor del cielo. Porque sé, Señor bendito, que el mensaje de la cruz sigue todavía vigente y abierto. Que Cristo murió, Señor bendito, para perdonar nuestros pecados. Y por medio de su sangre, Señor bendito, hemos sido salvos y hemos sido lavados, Señor bendito, de nuestras iniquidades y de nuestras rebeliones. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando, Señor, en el corazón de aquellos que no te conocen, para que lleguen al conocimiento de tu verdad y a la esperanza de vida eterna. Gracias, Señor bendito, por este día. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor del cielo, el de los instrumentos, el que canta, Señor, el del sonido, el de la transmisión, Señor hermano, que nos acompañan, Señor del cielo. Y te doy gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos venido a desarrollar este privilegio, Señor, que para nosotros no es una carga, sino un honor, Señor, que tú nos permitas servirte, oh Dios del cielo. Gracias por tu misericordia, Señor, y que tu bendición repose, Señor, en nuestras vidas y en las vidas de los hogares de los hermanos, Señor, que nos acompañaron. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones.